Hola hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en su hogar. Como siempre, bienvenido a un estudio más de la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos viendo dos temas de la salvación, que fue la elección y la predestinación. Estuvimos conversando y explicando acerca de esos dos temas. En esta ocasión veremos también dos temas más de la salvación, que son el llamamiento y la conversión. El llamamiento y la conversión del pecador. Estos dos temas están muy unidos entre sí, siempre van a estar juntos. ¿Por qué? Porque siempre que se produce un llamado de parte de Dios, ese llamado va a producir en el ser humano un arrepentimiento, una conversión va a producir. Por eso siempre están unidos. Cuando hay un real llamamiento, cuando Dios llama, se produce también una conversión o un arrepentimiento. Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a comenzar viendo el llamamiento y vamos a ver que el llamamiento es una invitación de Dios para todos los seres humanos. Dios llama a todos los pecadores a aceptar por la fe la salvación de su Hijo Jesucristo. Es el llamamiento que Dios hace a todos. Es que acepten por la fe la salvación provista por su Hijo Jesucristo. Dios llama a todo el mundo sin excepción de nadie. Él está invitando a todos los seres humanos que especialmente sufren, aquellos que están sin esperanza. Dios llama e invita a aquellos que están agobiados, que están tristes, que están decepcionados, que no quieren más esta vida. Dios los llama a ellos especialmente y los llama a que vengan a Él para que puedan tener un descanso. Como dice Mateos 11:28, dice: venid a mí, dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Qué invitación, qué llamamiento más hermoso que el Señor le hace a esas personas que están sufriendo. Que Él los hace descansar. Entonces, aparte de llamarlos, invitarlos, Él también lo está llamando a un arrepentimiento, pero también a la vez que sea con fe, con creer. Él los invita, llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe. ¿A la fe qué? A la fe en Jesucristo. Mateo 4:17 dice: este fue el primer mensaje que Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él llamó también. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje que predicaba Juan el Bautista, luego vino Jesucristo y su primer mensaje fue este, de arrepentimiento, llamar a arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, le dice el Señor Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Hechos 2:38 encontramos al apóstol Pedro, que también hace esta misma invitación. Luego que haya venido sobre él el Espíritu Santo y lo capacitó y lo llenó de poder, ahora él confronta a los judíos y a todos los romanos que estaban ahí y les dice: es Jesucristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Rey y Dios y Señor, le dice. Y luego, cuando ellos se sienten, dice la Escritura, compungidos de corazón, le preguntan: ¿qué vamos a hacer? Y él les dice esto: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También está haciendo un llamado el apóstol Pedro. Hay un llamado al arrepentimiento, un llamado a creer, a depositar fe en Jesucristo. Y luego en Romanos 10:9, y hay muchos pasajes más, hermano. En Romanos 10:9 encontramos también este pasaje que muchos sabemos de memoria. Y dice:
que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay un llamado a creer, a confesar. A ese llamamiento está llamando entonces a creer. Entonces, este llamado que Dios hace es para todos, como dijimos, es para todos los seres humanos, para todos los pecadores, sin excepción. A todo está llamando Dios a este arrepentimiento, está llamando que vengan a Él. ¿Ya? Pero, como decíamos en la clase anterior, no todos aceptan este llamado. No todos escuchan este llamado. Muchos hacen oído sordo al llamado de Dios y no quieren escuchar. Y el mismo Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Isaías en ese tiempo ya estaba diciéndole al Señor que muy pocos creían en este mensaje, en este llamamiento. Y lo que veíamos en la clase del Señor, no todos aceptan este llamado. ¿Y quiénes son los que aceptan este llamado? Veíamos también que los que aceptan este llamado son los predestinados por Dios. Y decíamos que los predestinados por Dios son aquellos que Dios, en su presciencia, ¿cierto? El conocimiento anticipado de las cosas que Dios tiene, Él sabía quiénes iban a aceptar este llamado, quiénes iban a escuchar y no iban a hacer oídos sordos. Ellos son los predestinados por Dios. Y ellos son los que escuchan y toman este llamado que Dios hace. Como lo veíamos en la clase anterior, lo que decía Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también escogió. A los que escogió, a estos también los llamó. Y a los que llamó, los glorificó. Algo así dice ese pasaje. Ahora, ¿cómo Dios llama? ¿Cómo Dios llama a los pecadores a la salvación? La verdad, hermano, que Dios llama de diferentes formas. Dios usa diferentes medios y de diferentes maneras llama al pecador al arrepentimiento. A usted y a mí Dios nos llamó de una forma diferente. A muchos de nosotros Dios nos ha llamado de diferentes maneras, de diferentes situaciones. Pero ¿sabe? El medio que más usa Dios para llamar al pecador es por medio de su palabra. Dios siempre, el principal medio que Dios usa es por medio de la palabra de Dios. Y sabe, la palabra de Dios es la única que tiene un poder transformador en la persona. La palabra de Dios es capaz de dar vida a esa persona que está muerta en pecado. Produce, transforma. Ese es el poder vivo de la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos se han arrepentido escuchando una predicación? ¿Cuántos cristianos se han arrepentido leyendo la Escritura? ¿Cuántos cristianos se han vuelto a Dios con un solo versículo de la Biblia? Ese versículo ha hecho clic en su mente y se produce esa conversión, se produce esa atención a ese llamamiento que Dios está haciendo. El poder de la palabra. Y Dios usa la palabra principalmente para llamar al pecador. Y es aquí ahora donde Dios también usa a sus siervos para llevar este mensaje, para llevar esta palabra transformadora. Es aquí donde Dios ahora usa a los predicadores, a los evangelistas, a los pastores, sus siervos. A usted dirá, ya me salvé porque solamente ellos son los encargados. No, usted y yo también somos. Tenemos ese deber de anunciar el evangelio. Usted quizás con su vecino, con su amigo, compañero de trabajo, también debemos hablarle de Dios, de predicarles. Pero los más notorios son estos, los predicadores, los evangelistas, que ellos proclaman a viva voz el mensaje de salvación. Y día tras día lo están haciendo ellos, porque es lo que Dios pone en su corazón, ese deseo
de predicar a Cristo, de predicar el arrepentimiento, de predicar la salvación, es lo que se produce. Entonces, por eso, el predicador, el evangelista, el pastor, cada vez que predica un sermón, este sermón tiene que llevarlo al final, puede ser de cualquier tema, pero cada predicación tiene que llevarlo a Cristo, tiene que llevarlo al arrepentimiento del pecador. Es inevitable, porque muchas ocasiones quizás, no sé, un predicador o un pastor puede predicar unos lindos sermones, pero si ese sermón no produce nada en el pecador, no tiene validez. El sermón, la palabra de Dios, tiene que producir una incomodidad en aquel que no cree. Tiene que producir un despertar, que se sienta incómodo. Porque es fácil predicar un sermón y hacer sentir cómodo al que llega a la iglesia. Pero eso no garantiza que va a ser salvo. Y puede ir domingo tras domingo y escuchar y sentirse cómodo. Y esa no es la idea. La idea es que la palabra empiece a incomodarlo. Ese es el verdadero evangelio. Es el verdadero mensaje que Dios hace. Y cuando el predicador, el evangelista y el pastor hace eso, conforme a la palabra de Dios, respaldado por la palabra de Dios, predica sin agregarle, sin ponerle a la escritura, la tarea está cumplida. La tarea está hecha y puede estar tranquilo. ¿Y sabe por qué? Porque el resto Dios mismo se encarga a través del Espíritu Santo, es el que se encarga ahora que esa palabra que se entregó, el Espíritu Santo vaya y convenza a ese pecador. Porque es el Espíritu Santo que convence ¿de qué? De pecado, de juicio. Es el Espíritu Santo el que redarguye los corazones. Es como el sembrador, como dice la palabra, sembramos la semilla. ¿Y quién se encarga del crecimiento? Dios. Nosotros solo sembramos la palabra, sembramos la semilla. El crecimiento la da Dios. El Espíritu Santo ahora es el que se encarga de hacer en el ser humano esa conversión, de llevarlo al arrepentimiento, de que la persona realmente se dé cuenta que es un pecador. Lo convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16, 8. Ahí está el Espíritu Santo obrando. Nada más. Entonces, hermano, volvemos a lo mismo. Entonces nos damos cuenta que Dios es el que hace todo. Dios es el que comienza la obra y Él la termina. Él hace todo. Él comienza y Él la termina. Nosotros somos solamente siervos, mensajeros, nada más. Somos, como diría un pentecostal, instrumentos solamente que Dios puede usar. Pero Dios es el que hace todas las cosas. Dios la comienza, Dios la termina. La maravillosa obra en el pecador. Esto es maravilloso, hermano. Ahora, cuando hablamos de la conversión, cuando hablamos de conversión, estamos hablando de un cambio de una cosa en otra distinta. Esa es la conversión. Hay un cambio. Es la transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. Eso es la conversión, una transformación de algo que antes era y ahora esa cosa deja de ser lo de antes y se transforma en otra. Como por ejemplo, recuerdo este ejemplo del campo. Recuerdo cuando era niño yo veía mucha gente en el campo ebria. Se curaba con la chicha de manzana fermentada. Y veía mucha gente borracha con chicha de manzana. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos un envase de chicha de manzana a la orilla del calorcito, ¿cierto? Lo dejamos destapado. Esa chicha de manzana se transforma en un par de días en vinagre. Y deja de tener ese grado alcohólico ahora para transformarse en un líquido que sirve para aliñar
ensaladas, las comidas. Deja de ser y para transformarse en algo mejor, como es el vinagre, que sirve para aliñar y que muchas veces también sirve hasta de remedio para el estómago, para el organismo. Esa es la transformación. Eso es más o menos lo que Dios produce en el ser humano al transformarlo. Cuando viene esa conversión, lo transforma de tal manera que deja de ser lo que era antes para ahora transformarlo en algo mucho mejor. Y puede hacer algo diferente. Entonces, cuando Dios obra en ese sentido, obviamente pasamos a ser diferentes. Pasamos a hacer ahora cosas diferentes. Y cuando se produce ahora la conversión, hermano, con la conversión vienen varias cosas que son maravillosas y vienen juntas con la conversión. Y que son temas que vamos a ir viendo más adelante. Con la conversión viene también junto la justificación, viene la regeneración, viene la unión con Cristo y viene la adopción como hijo de Dios, cuando hay una verdadera conversión. Todo esto viene junto con la conversión. Pasamos a ser ahora adoptados, pasamos a tener unión con Cristo, pasamos a ser justificados. Y solo queda una cosa que no se produce inmediatamente, que es la santificación. La santificación queda pendiente y va paso a paso, poco a poco, va completándose en el pecador. La santificación es un proceso que todo cristiano tiene que vivir. Todo cristiano cuando viene a Cristo comienza este proceso, algunos más lentos que otros. ¿Y sabe por qué? Porque cuando venimos a Cristo, todos venimos con muchas mañas, por decirlo así. Venimos con llenos, unos somos rabiosos, otros somos impacientes, otros somos iracundos. Pero a medida que vamos este caminar con Cristo, cada vez vamos siendo más pacientes, cada vez vamos siendo menos iracundos, cada vez vamos teniendo un poco más de templanza, no somos tan arrebatados, porque es un proceso la santificación. Hay cosas que se producen y que cuesta dejarlas, porque venimos con esas pifias, venimos con esas mañas, y cuesta dejarlas muchas veces. Pero a medida que el tiempo va pasando, ese proceso, nos vamos alejando de aquello. Y cuando nos alejamos de aquellas cosas que teníamos, nos acercamos más a Dios. Cada vez que nos alejamos de la impaciencia, la impaciencia pierde poder sobre nosotros. Cada vez que nos alejamos de la rabia, de la ira pierde poder sobre nosotros. Ese es el proceso de la santificación, apartarnos cada vez más. Y cuando nos apartamos cada vez más, nos acercamos más a Dios. El proceso de la santificación que usted y yo venimos con vicios que cuesta dejar a veces. Y recuerdo un hermano muy viejito que aún vive. Cuando recién Dios salió a mi encuentro, él me conversó y me hacía recuerdo esto. Él le costó dejar mucho el vicio del cigarro. Él se arrepintió y se convirtió, pero le costó dejar el vicio del cigarro. Y él sabía que era malo. Él tomó conciencia de que eso estaba malo, pero como estaba tan enviciado, él dice que se fumaba unos cigarrillos escondidos. Se fumaba cigarrillos escondidos. Y cualquiera que lo hubiera visto hubiese dicho, no, pues si este no se arrepintió, pues mire si está fumando. Pero como Dios sabe y conoce las cosas, él dice que un día estaba fumándose un cigarrillo escondido en un lugar y justo apareció su pastor. Y él dijo, ¿qué hago? ¿Tiro el cigarrillo? No, ya me vio. Si lo boto va a estar ardiendo el cigarrillo ahí y me va a pillar. Así que llegó el pastor y él lo único que atinó, dice,
pescó el cigarrillo entre sus dedos y se lo puso en el bolsillo de la chaqueta y escondido, mientras conversaba con su pastor. Y luego el hermano empezó a humear la chaqueta entre ahí, casi quemándose los dedos. Y el pastor sabiamente le dijo: hermano, no vaya a quemar tu chaquetita. Le dijo. Él esperaba que lo iba a retar, que le iba a reprochar, y el pastor le dijo: fume su cigarrito, pero que sea el último. Y de ahí le aconsejó y le dijo: sabe, cuando usted se disponga a entregarle ese vicio al Señor, el Señor va a orar en usted y el Señor le va a quitar el vicio. Usted no va a poder. Disponga su corazón, pídale al Señor en oración que le quite el vicio y el Señor se lo va a quitar. Él aceptó el consejo de muy buena manera y se puso en oración, y aunque le venían ganas de fumar, él se iba a orar. Y sin darse cuenta, el Señor le quitó el vicio. Dejó el cigarrillo para siempre. Es un viejito ya, de muy edad, pero en mis primeros pasos en el caminar cristiano a mí me sirvió de mucho, me aconsejó muy bien, y aún recuerdo su consejo, el hermano. Es un lindo cristiano en el Señor. Eso es lo que produce el Señor. Ese es el proceso de santificación poco a poco en nosotros. Va cambiando nuestra manera de vivir. Va cambiando nuestra forma de pensar. Va cambiando nuestra forma de actuar. El proceso de santificación. ¿Cuántas veces nosotros antes de venir a Cristo teníamos ideas, teníamos pensamientos, quizás hasta luchábamos por ideologías que no agradan a Dios, ideologías que van contra la palabra de Dios, pero nosotros las apoyábamos? Pero cuando se produce la conversión, nosotros nos damos cuenta que eso nos aparta de Dios, y eso era la vida que teníamos antes. Y esas cosas que no agradan a Dios ahora las dejamos. Eso produce la conversión real en el cristiano. Un cambio de vida, un cambio de rumbo. Y así como Dios llama por medio de su palabra, también por medio de su palabra llama al pecador a volverse a Él, a que tenga esta conversión, a que tenga este cambio de rumbo. Lo llama Dios, como dice Isaías 36:1, dice: volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Volver. Mateo 18:3 dice, Jesucristo dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando de un volverse. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos. Lo que dice el apóstol Pedro, esto lo dijo: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos, que haya una conversión. Dios llama por medio de su palabra a volverse, a arrepentirse, a tener esa conversión, a transformarnos en algo nuevo. Eso es lo que Dios llama por medio de su palabra. Entonces, podemos ver que el hombre se convierte a Dios cambiando de rumbo, cambiando de dirección, volviéndose hacia su Hacedor, hacia Dios, hacia su Creador. Esa es la conversión, es un cambio de rumbo, un cambio de dirección produce la conversión. Antes nosotros estábamos aquí e íbamos camino derechito al infierno, pero cuando Dios sale al encuentro, nosotros cambiamos de rumbo y nos volvemos y vamos camino ahora hacia el Padre. ¡Qué maravilloso! Esa es la conversión, un cambio de rumbo. Antes íbamos sin darnos cuenta, sin saber, a la perdición, al infierno.
Pero Dios en su misericordia sale a nuestro encuentro y nos damos vuelta y cambiamos el rumbo y nos vamos ahora a la casa del Padre. Qué maravilloso es esto, tener. Y no solamente se produce un cambio de rumbo, sino que también hay un cambio de mentalidad y de actitud en el ser humano. Es como la parábola del hijo pródigo, que a mí me encanta mucho, porque el hijo pródigo no solamente él tuvo un cambio de mente, sino que también tuvo un cambio de actitud. Y me encanta esta parábola cuando el hijo pródigo dice, y volviendo en sí, o sea, hubo un momento en que el hijo pródigo recapacitó, pensó, volvió en sí, y él, en ese pensar, él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Y luego viene el cambio de actitud. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Recíbeme o tómame como uno más de tus jornaleros. Eso lo que produjo esa conversión en el hijo pródigo es también lo que se produce en el pecador. Porque estábamos perdidos como el hijo pródigo. Pero hay un momento en que pensamos y llegamos como el hijo pródigo, volvemos en sí y recapacitamos y nos volvemos. Entonces, hermano, podemos ver que la conversión tiene tres elementos: un elemento intelectual, otro elemento emocional y un elemento práctico. Tiene la conversión. Por último, no vamos a entrar en detalle de estos elementos, pero como resumen, la verdadera conversión en el pecador debe producir, o mejor dicho, debe llevar al pecador a tres cosas importantes. ¿Cuáles son estas? La verdadera conversión o arrepentimiento tiene que llevar al pecador a un reconocer, a un confesar y a un rechazar. Tiene que llevar a estas tres cosas al pecador. A un reconocer ¿qué? Reconocer que soy pecador. Reconocer que estaba perdido, que estaba lejos de Dios. Reconocer que iba camino hacia el infierno. Reconocer a Cristo como mi único Salvador. Tengo que reconocer eso. Eso tiene que producir la conversión. Reconocerse que soy pecador. Reconocer que necesito a Cristo. Reconocer que estoy perdido. Reconocer a Cristo como mi único Salvador. Y luego viene un confesar. ¿Qué voy a confesar? Confieso a Dios todos mis pecados. Empiezo a confesar a Cristo como mi único Salvador, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor. Entonces hay un confesar, confieso mis pecados delante de Dios. Y bueno, confieso a Cristo como mi Salvador. Y luego tengo que pedir perdón a Dios, que Él perdone mis pecados. Y la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cristo no hace, Dios no hace oídos sordos a nuestro llamado, a nuestra petición. Él es fiel y justo. Qué maravilloso es Dios. Y reconocemos y pedimos perdón. Y luego viene el último paso, que es rechazar. ¿Qué voy a rechazar? Ahora, en esta nueva conversión, en esta nueva vida, yo ahora rechazo todo ese pecado que me alejaba de Dios. Ahora yo rechazo mi vieja manera que tenía de vivir. Ahora yo rechazo lo que antes practicaba, lo que antes hacía, lo que antes me deleitaba. Ahora lo rechazo, porque eso que hacía antes desagrada a Dios.
Por eso lo rechazo. ¿Y por qué lo rechazo? Lo rechazo ahora por amor a Dios. Lo rechazo ahora por seguir las pisadas de mi Maestro. Produce estas tres cosas el verdadero arrepentimiento. Produce un reconocer, un confesar y un rechazar. Eso produce la conversión que estamos hablando. Eso ha producido en usted y en mí. ¿O seguimos iguales? ¿Verdad que no, hermano? ¿Verdad que ya no somos iguales como éramos antes? Porque Dios, el Espíritu Santo, ahora está obrando en nosotros. Qué maravilloso es la obra del Señor. Qué maravilloso como Dios hace esa obra para la salvación de nosotros. Todo lo que Dios hace es simplemente en beneficio de usted y mío, y es de toda la humanidad. Él se entregó a sí mismo por todos, sin excepción. Qué maravilloso y qué amor más grande de Dios. Eso es hasta aquí más o menos estos temas que son de la salvación. El próximo clase vamos a estar viendo ya también lo que es la justificación. Dejamos hasta aquí entonces la clase de hoy y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por enseñarnos. Gracias por, Señor, darnos a entender los procesos que tenemos, lo que tú haces en nuestra vida, lo que tú obras, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tus siervos, cómo tú los usas, Señor, para atraernos a ti, Señor. Gracias, Dios, por venir a este mundo. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu salvación, amado Señor Jesús. Muchas gracias. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que escuchan este sencillo estudio, Señor. Bendice la iglesia, mis pastores. Bendícenos, Señor, cada día y abre nuestro entendimiento, Señor. Y cada día haznos ser fieles a ti, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hasta aquí, hermano, como siempre, un abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.